Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes, en el que continuamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios por las fiestas patrias. Ha coincidido que no nos hemos reunido, pero hoy día retomamos. ¿Ok? Entonces, nos habíamos quedado terminando el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Hoy día, entonces, retomamos el estudio con la capítulo 8. Pero antes de comenzar, encomendémonos al Espíritu Santo con una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Entonces, hermanos, continuamos con el estudio de la carta. Antes de comenzar, ¿alguien tuviera algún comentario o inquietud sobre lo que hemos leído hasta ahora en esta segunda carta a los Corintios? Como cuestión previa, ¿no? Si es que no hay ninguna, procedemos con el capítulo 8. Miren, en el capítulo 8 arranca Pablo hablando de una gran colecta. Es que en la reunión que fue y que es considerada en la historia como el Concilio de Jerusalén, el año 50, más precisamente en el año 49, ¿no? Pedro y los demás apóstoles le desean a Pablo toda la suerte en el continuar la labor de evangelización que está teniendo y desarrollando en toda la provincia de Asia y Grecia, ¿no? Le dan todo el apoyo, pero le piden, justamente ellos le piden a Pablo que haga una colecta por los pobres de Jerusalén. Recordemos que la zona de Israel es una zona de geografía bien difícil y por ende tiene de cuando en cuando, tiene épocas de crisis por falta de agua, malas cosechas, y entonces hay momentos terribles en que realmente se tiene gran necesidad. Y eso es lo que motiva en esta situación particular, esta colecta particular a Jerusalén, pero recordemos que antes había impulsado una y otra vez al pueblo de Israel a buscar otros horizontes, por lo menos temporalmente, ¿no? Recordemos a Abraham, recordemos a eh, Jacob yendo a Egipto cuando no tenían alimento en la tierra de Israel, una tremenda crisis. Y esa es la historia de José y todo lo que conocemos. Y así han habido varios momentos. Entonces, esto lo comento solo para ubicarnos. ¿Por qué una colecta particular como esta? ¿Y por qué para Jerusalén? Pero es por lo que les cuento. A ver, ¿quién puede leer? Son dos diapositivas. Yo leo. A ver, gracias, Karen. Sobresalgan en esta hora de generosidad. Ahora, hermanos,
Queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque, a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Por propia iniciativa, ellos no pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Y superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad, de la misma manera que la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros le hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Esta no es una orden, solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás. Bien, Karim, vamos a continuar, pero solo acá una palabrita que parece media rara, porque nosotros hoy no la usamos así. Y es esto que dice dos veces, solicitud. Empezando el segundo párrafo, dice en toda clase de solicitud por los demás, y terminando dice mediante la solicitud por los demás. Y la solicitud se refiere a la disposición de ayuda a los demás. No es una forma en que usamos nosotros hoy el término, por eso lo aclaro. Pero a ver, continuamos, Karim, por favor. Ok. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Por eso, quiero darles un consejo que les será provechoso, ya que ustedes, el año pasado, fueron los primeros, no solo en emprender esta obra, sino también en decidir su realización. Llévenla ahora a término, para que los hechos respondan, según las posibilidades de cada uno, a la decisión de la voluntad. Porque cuando existe esa decisión, a uno se lo acepta con lo que tiene y no se hace cuestión de lo que no tiene. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho, no tuvo de sobra, y el que había recogido poco, no sufrió escasez. Gracias, Karim. Claro, lo que Pablo enfatiza es el sentido de la cooperación, el apoyo mutuo. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar. Si tienen algún comentario, miren, aquí me está pidiendo el apoyo a los corintios. Y como hemos conversado ya, Corinto es una ciudad griega, la más importante en ese momento. Y Pablo les hace mención a las iglesias de Macedonia. Y Macedonia es la zona del norte de Grecia, de donde siglos antes había nacido el gran Alejandro Magno.
en su época el conquistador del mundo, ¿no? Macedonia entonces, parte de Grecia, por eso la mención particular. Y luego la mitad del primer párrafo dice, les permitiéramos participar en ese servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Como les digo entonces, acá hay una colecta en favor de los pobres en Jerusalén, que como les decía, parece que en ese momento son más que lo común, porque están pasando una crisis particular. Crisis que no es novedad, ya les he comentado. No sé si alguien quisiera comentar o intervenir, por favor, con toda libertad. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Parece que no era la primera vez, ¿no? Porque ahí en el primer párrafo justo de la diapositiva dice el año pasado. O sea que ya el año anterior también hubo esa colecta, ¿no? Y posiblemente se haya hecho una práctica de cada año, ¿no? Porque bueno, en toda la vida hay pobres, ¿no? En todo sitio. Y como bien sabemos, uno de los mandatos de Cristo es apoyar a los pobres, ¿no? Claro, Gracias. claro, claro. Gracias, gracias. No, mira, no hay que entenderlo como que cada año hubiera una colecta, no, es la misma colecta que han ido haciendo un fondo, ¿no? Recordemos en ese tiempo las comunicaciones son más difíciles y no hay la facilidad de mover transferencias bancarias, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta colecta es un proceso grande que se va transmitiendo, que toma tiempo. Y vamos a ver cómo luego también Pablo habla de llevar el producto de la colecta y llevarlo personalmente a Jerusalén. Y él se va a ofrecer, dice, si es necesario que yo vaya, iré llevando el resultado de la colecta. Entonces por ahí va la cosa. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo lo que quisiera mencionar es que en el primer párrafo, Pablo resalta mucho la generosidad de las iglesias de Macedonia, porque a ellas es a quien se refiere. Dice que a pesar de que han tenido tribulaciones que han sido como una prueba, la abundancia de su gozo, a pesar de la abundancia de su gozo y de su extrema pobreza, han desbordado en tesoros de generosidad. Y sigue hablando, ¿no? Puedo asegurarles que ellos, las iglesias de Macedonia, estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Yo creo que esto lo hace como una forma de introducción para decirles, miren a sus hermanos del norte que han hecho a pesar de las limitaciones que han tenido. Entonces esperamos que ustedes también sean igual de generosos. Exacto, exacto, Guillermo, ¿no? Es un reto. Los reta. Miren a los del norte, ellos pueden, ustedes no pueden. Ellos son generosos, ustedes no lo son. Entonces los motiva a, a que contribuyan. Exactamente, bien interpretado. ¿Podrías, por favor, pasar a ahí está, la segunda? Okay. Entonces, a ver, avanzamos. Leemos con el capítulo 8. Así evitamos toda posible crítica. Son 2 diapositivas en las que terminamos este capítulo 8. Entonces siguen el mismo tema. El tema de la colecta y la carta dirigida a los Corintios. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Yo puedo leer. Adelante, gracias, Graciela. Doy gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo por ustedes. Él no solamente respondió a mi llamado, sino que, con más solicitud que nunca y por propia iniciativa, ha decidido ir a verlos. Con él les enviamos al hermano que ha merecido el elogio de todas las iglesias por el servicio que ha prestado al Evangelio. Además, él ha sido designado por las iglesias
como nuestro compañero de viaje en esta obra de generosidad, a la cual nos consagramos para gloria del Señor y como prueba de nuestra buena voluntad. Nuestra intención es evitar toda crítica con respecto a la abundante colecta que tenemos a nuestro cuidado, procurando hacer lo que está bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Con ellos les enviamos a otro de nuestros hermanos, cuyo celo hemos comprobado muchas veces y de varias maneras, y que ahora se muestra más solícito todavía por la confianza que les tiene. Claro. Entonces, eso como que da transparencia al traslado de la colecta, ¿no? Porque imagínense, es un traslado que va a tomar varios días, cualquier cosa podría pasar, incluso la tentación de sacar parte. Entonces no es que lo lleve uno solo. Y terminamos En haciendo acá. En cuanto a Tito, él es mi compañero y mi colaborador entre ustedes, y los demás hermanos son los delegados de las iglesias y la gloria de Cristo. Pruébenles entonces su amor y lo bien fundado de nuestro orgullo por ustedes delante de las iglesias. Entonces, como ya dijo antes, Tito es un poco por encargo de Pablo, el encargado de la gran colecta, con el apoyo de otros hermanos. No sé si quisieran comentar y está clarito, ¿no? Es una narración, un poco de lo mismo. A ver. Entramos al capítulo 9. A ver, perdón, me gusta adelante. Sí, un pequeño comentario en la segunda diapositiva, en la parte que dice, y los demás hermanos son aquí está traducido como los demás, son los delegados de las iglesias, pero en el griego está la palabra apóstolos, ¿no? Que quiere decir enviados. Claro, nosotros vemos apóstoles y pensamos de los 12, ¿no? Pero en realidad aquí utiliza apóstoles en el sentido de que son los enviados, ¿no? Los encargados para la iglesia para llevar algo, un mensaje o algo importante, ¿no? Claro, claro, Augusto, bien, bien señalado. Y por eso en esta traducción, habla de delegados, ¿no? Que es un poco el mismo concepto. Cuando tú delegas la autoridad, delegas la capacidad, empoderas. Y en ese sentido la traducción, pero sí está perfecto lo que dices. A ver, entonces, capítulo 9. Esta perícopa es un poco larga, 3 diapositivas, pero toma todo el capítulo 9, que sea una contribución realmente generosa. ¿Quién puede leer, por favor? Yo leo. Gracias, Julián. Está de más que les escriba acerca de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén, porque conozco la buena disposición de ustedes. Ya les he dicho con orgullo a los hermanos de Macedonia, la Acaya está preparada desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. A pesar de todo, envié a los hermanos para que nuestro orgullo respecto de ustedes no se vea defraudado en esta ocasión. Y además, para que estén preparados como ya les advertí. No sea que si alguno de los hermanos de Macedonia va a visitarlos conmigo y los encuentra desprevenidos, nuestra gran confianza se convierta en vergüenza para nosotros, por no decir para ustedes. Por esta razón creí necesario rogar a los hermanos que se me adelantaran para ir organizando con tiempo esa obra buena que ustedes habían prometido, de manera que aparezca como una muestra de generosidad y no de mezquindad. Ujú. A ver, vamos a seguir leyendo, Julia, por favor, pero un comentario, miren cuánto énfasis le da Pablo a esta colecta, que es importante, pero especialmente para Pablo. Pablo siente en pellejo propio
que si él ha recibido un encargo de Pedro y los apóstoles, es hacer esta colecta. Y entonces, acá vemos un poco el temperamento de Pablo, lo aplicado de Pablo. Me han dado este encargo y yo lo cumplo sí de sí. Y por eso le pone tanta fuerza. A ver, Julio, escribamos, por favor. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. Perdón. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad por intermedio nuestro se transformará en acciones de gracias a Dios. Porque este servicio sagrado no solo satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones de gracias a Dios. Y terminamos, Julia, con ese poquito. Ya. En efecto, al comprobar el verdadero carácter de la ayuda que ustedes les prestan, ellos glorificarán a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la buena noticia de Cristo y por la generosidad con que están unidos a ellos y a todos. Y la oración que ellos harán por ustedes pondrá de manifiesto el cariño que les profesan, a causa de la gracia sobreabundante que Dios derramó sobre ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Julia. Hermanos, miren cómo entonces, como ya habían adelantado ustedes en sus comentarios, ¿no? Qué importante es querer compartir la buena noticia, la palabra de Dios, pero que también qué importante es contribuir con los hermanos más necesitados y ser generosos. Y por eso el énfasis de Pablo, junto con el encargo que él se ha tomado tan a pecho, como les decía. A Pablo le hace un encargo y él lo toma, pero con una fuerza tremenda, como todo lo que él hacía. Augusto, adelante. Y esta labor de Pablo, que es prácticamente una labor de obispo, ¿no? Que se dedica a ver distintas comunidades y tratar de que todo salga bien, y da la sensación de que Pablo tiene un carácter un poco así de que le gusta micromanejar todo, ¿no? De que todo salga bien, cada detalle, y lo prevé, y les manda mensajeros antes para que su comunidad quede bien también, ¿no? Y para que ellos queden bien ante los ojos de los demás también, ¿no? Y para que no sean vergüenza no solo para él, sino para ellos mismos, ¿no? Si tratan y trata de educarlos, ¿no? Es una labor realmente de un obispo que se dedica realmente a las comunidades, a ver, a la salud espiritual de sus comunidades, ¿no? Claro, claro, interesante. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ven lo que comenta Augusto? Graciano, adelante. Sí, claro, de acuerdo totalmente. Yo lo veo a Pablo como un gran gerente, un gran líder, ¿no? No solo en lo espiritual, sino también en la organización de la gente, ¿no? Y esta debe ser una de las primeras citas en la escritura de que una demostración de que la fe sin obras pues es vacía, ¿no? Acá Pablo combina ambas cosas, ¿no? Este,
Yo no sé por qué tanta gente no puede entender esto, que lo leemos y de primera vista ya nos damos cuenta que no basta la fe, hay que hacer obras por el resto de gente, ¿no? Gracias. Claro, bien dicho, Graciano. Julia, adelante. Manuel Pablo, en esto de los frutos de la limosna generosa, Pablo pone énfasis en que hay que dar con alegría lo que entregamos, ¿no? No, si dice que si los colma de bendiciones a los que cultivan la tierra, cuanto más a los que dan con generosidad, ¿no? O sea, si se ocupan de las necesidades de sus cuerpos, de su bienestar, cuánto más si cultivamos nuestro entrega al cielo, a Dios, ¿no? Claro, claro, Eso, Julia. Mira, en la cuarta línea de ese párrafo que estamos proyectando dice, Dios ama al que da con alegría. Y como tú dices bien, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones. Entonces no es solamente dar, sino dar con alegría. No, como dice la línea anterior, no de mala gana, no por la fuerza, dar con alegría. y ese es realmente el mensaje, el fundamento de esta obra, de dar no por lo que me sobra, que es lo que comentamos en algún momento, sino dar de lo que yo tengo para el bienestar de mi hermano, ¿no? De quien no tiene nada o muy poco. O está pasando un momento de necesidad circunstancial también, ¿no? Sí, Como es en unas sociedades que dependen del campo absolutamente, un mal año por malas cosechas, por falta de agua. Imagínense, ¿no? Hay una hambruna de la patada. Entonces, o de frío. no es que sea una pobreza siempre, sino que hay situaciones de crisis que agravan la situación normal. Es decir, que queda muy claro aquí. Sí. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entramos al capítulo 10. Miren, acá Pablo otra vez nos da un poquito una chiquita. Ustedes solo miran las apariencias. Un comentario, hermano, ¿no? Miren, algo que yo veo siempre, se encuentran dos amigas que no se ven hace tiempo. Y realmente lo que le produce una amiga a la otra es alegría. Yo quiero decirle a mi amiga, qué alegría. Lo que yo debería decirle, qué lindo verte. Pero ¿qué le digo? Ay, qué gorda estás. Ay, te veo bien vieja. ¿No? Entonces, oye, mírale su corazón, pero solamente miramos apariencia. Y yo pongo un ejemplo de la vida real, del día a día, pero pensemos. Y si no se lo decimos, lo pensamos. Esta que vieja está, esta que desmejorada, esta como se ha engordado, sigue igual de chismosa. O sea, vemos solamente lo superficial, vemos solamente las apariencias, pero no vemos su corazón, no vemos si está más cerca del Señor. En fin, leamos qué dice Pablo en el capítulo 10, son dos diapositivas. Ustedes solo miran las apariencias. ¿Puedo leer, Manuel Pablo? Sí, Luisa, claro, gracias. Ustedes solo miran las apariencias. Yo mismo los exhorto por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Yo, Pablo, que soy tan apocado cuando estoy delante de ustedes y tan audaz cuando estoy lejos. Les ruego que cuando esté entre ustedes no me vea obligado a ejercer esa severidad que pienso emplear resueltamente contra aquellos que suponen que nuestra conducta se inspira en motivos carnales. Porque, aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios
son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios, y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. Acepten las cosas como son. El que hace alarde de ser de Cristo, reconozca que también lo somos nosotros. Y aunque yo no me gloriara más de la cuenta en la autoridad que me dio el Señor, no me avergüenzo, porque es para edificación y no para destrucción de ustedes. A ver, Luisa, continuamos. Les digo esto para que no piensen que pretendo atemorizarlos con mis cartas, porque algunos dicen, sus cartas son enérgicas y severas. En cambio, su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable. A los que dicen eso, les respondo, lo que somos en nuestras cartas cuando estamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. Muchas gracias, Luisa. Miren lo que dice Pablo. Él se define él mismo en el sentido de cómo se comporta Pablo cuando está físicamente presente en la comunidad y cómo es diferente que cuando le manda cartas. Pablo reconoce, ¿no? Es mucho más duro, más severo cuando escribe, pero cuando está, se define como apocado, o sea, como que se chupa, como que muy medido, muy apocado. Entonces dice la segunda línea, ¿no? Soy tan apocado cuando estoy delante de ustedes y tan audaz cuando estoy lejos. Tan audaz en mis cartas. Es interesante un detalle de personalidad que Pablo mismo reconoce en sí y lo comparte. Guillermo, sí, adelante. Manuel Pablo, esto podría ser por el hecho de que cuando Pablo se presenta en persona, cuida mucho de ser muy caritativo en las palabras de su mensaje, mientras que cuando escribe, escribe con el ímpetu de su reacción frente a lo que ha motivado el tener que escribirles. Quizás por eso es que él dice que delante de ustedes soy tan apocado, ¿no? No Claro, sé. es correcto, yo creo y comparto, Guillermo, porque cuando Pablo les habla de Jesús en persona, está haciendo una labor de evangelización, una labor catequética, y llevándolos a la conversión. Pero como tú bien dices, luego él se entera de desviaciones, de errores, de confusiones, de malas influencias, y entonces pretende corregir. Y el ánimo es diferente. Una cosa es hablar de Jesús de manera abierta, como mensaje, como catequesis, y la otra corregir actitudes puntuales. Pero aquí un poco también quiere ejercer cierta motivación, entre comillas, cuando dice, no me obliguen a que cuando esté con ustedes sea tan duro, ¿no? Corríjanse solos y no me obliguen a ser duro cuando esté con ustedes. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En relación al capítulo anterior, aquí ya cambia, ¿no? La intención incluso de lo que dice, ¿no? En el capítulo anterior estaba él en plan de organizar la colecta, pero ahora como que fueran dos cartas diferentes, ¿no? Más bien va a llamarles la atención y a explicar el porqué de su carácter, ¿no? Me parece temas diferentes. Sí, No mira, sé si... sí, lo que tú dices lo han notado varios estudiosos de Pablo y por eso dicen que por lo menos las cartas a los Corintios habrían sido cuatro, ¿no? Una segunda que se perdió
y que hemos notado como que hay un vacío. Y luego, eso que tú dices, el tema de como que fueran fragmentos que a la hora de armar la carta con lo que han encontrado, han hecho esto, ¿no? Entonces, como que Pablo escribió la primera y la segunda, pero podrían haber más. Esa suposición, esa suposición es confirmada por los estudiosos, por lo menos por varios de ellos. Augusto, adelante. Sí, a veces se tiene la idea de los líderes que son, digamos, altos, elocuentes, con una presencia imponente, y sin embargo, aquí vemos una de las características de Pablo, ¿no? Que dice que sus cartas son pues fuertes, ¿no? Pero su presencia corporal es débil. Y o sea que probablemente era una persona pequeña, delgada o incluso enferma, ¿no? Con alguna discapacidad, ¿no? Y, y eso es un contraste de que a pesar de eso, eso le da más realce aún a Pablo, porque a pesar de sus limitaciones de repente físicas, la influencia que tuvo y la capacidad para transmitir un mensaje era tremenda, ¿no? Claro, Augusto, cuando comentaste tú, recuerdo en una reunión anterior que algunos piensan que, porque Pablo habla de un aguijón en el cuerpo, que podría ser el problema en la vista, a raíz de que se queda ciego en su experiencia de encuentro con Jesús camino a Damasco. Podría ser eso, podría ser otra cosa, podría ser la cantidad de torturas recibidas, ¿no? Podría ser algún tipo de dificultad para hablar y no ser tan elocuente, como por ejemplo él en otra de sus cartas va a hablar de Apolo, creo que ya leímos, ¿no? Entonces él reconoce que Apolo es mucho mejor orador que él, pero él tiene la misma fuerza. Entonces lo que dices, Augusto, es correcto. Yo estoy de acuerdo. Y nos hace pensar en otros personajes, como por ejemplo Moisés, ¿no? Moisés tenía dificultades, tantas que el Señor le dice, válete de tu hermano, válete de Aarón, tú dile a Aarón lo que tiene que decir y que lo diga en fuerte voz al faraón. Entonces está Jeremías cuando dice, Señor, soy un muchacho, no sé ni hablar. Entonces el Señor nos pone así uno y otro personaje como que son tremendos portavoces con limitaciones, ¿no? Repito entonces el caso de Moisés, el caso de Jeremías, el caso de Pablo, que estamos viendo ahora. Pero ahí el desafío para nosotros mismos es mucho más grande. Si Moisés, si Jeremías, si Pablo pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos falta a nosotros? De repente tenemos más facilidades físicas que ellos y sin embargo no nos atrevemos. Pero qué importante, miren. O sea, no hay excusa. Podemos darla para nosotros mismos, ¿no? Pero realmente ante el Señor, ¿qué excusa le daremos en el momento del juicio? Señor, no, yo tenía dificultades, era un poco tímido. Mira, no proclamé tu palabra porque me daba vergüenza, porque sentía que no estaba preparado. No. Son excusas nada más. Y por eso nos ponen varios ejemplos, y repito, entre las personas más influyentes en lo que significa hablar de Dios. Habla de Dios el tartamudo de Moisés. Habla de Dios Jeremías, que dice soy muy joven y no sé hablar. Habla de Dios Pablo, que reconoce en Apolo un mejor orador, que dice cuando estoy delante de ustedes soy tan apocado, tan tímido, tan cuidadoso. Y ellos son los grandes artífices de la transmisión del mensaje. Y como digo, eso nos desafía a cada uno de nosotros pensar, ¿y qué parte me toca a mí?
No, que no sé, que no puedo, que me falta, son excusas nada más. Yo creo que es cuestión de animarse y empezar de a pocos. Y empezar con lo que tiene más cerca en casa. Ya hemos conversado de esto antes, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene que transmitir, y en términos de la Biblia, en términos del Evangelio, ser testigos de Jesús, dar testimonio de Jesús. No sé si Una, sobre eso alguien quisiera comentar. una pregunta, Manuel Pablo. Karim, sí. Eh, ¿qué implicancia tiene o cuál es la intención de decir, bueno, su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable? En el último párrafo, por favor, de la diapositiva 2. Ahí a la mitad, su presencia es insignificante. Y su palabra despreciable, o sea, no solamente puede ser presumible que tenga una apariencia un poco, o sea, no llamativa, pero puede ser de ideas muy profundas, o sea, tampoco sus ideas o lo que decía les parecía válido, porque dice su palabra despreciable. No, pero mira, ¿A qué mira, se Karim, mira, refiere con léelo eso? completo. Mira, ¿Cómo léelo entenderlo en completo. tal caso? Sí, léelo completo. Dice, porque algunos dicen, ¿no? Porque algunos dicen, sus cartas son enérgicas y severas, en cambio su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable. Algunos dicen. El San Pablo exagera, definitivamente, se da duro, se da con palo a él mismo. Y todavía con esto resalta más lo que les comentaba. Creo que queda mucho más claro todavía el sentido de su mensaje, el sentido de lo que nos quiere decir. Es como si yo puedo, ¿por qué no puedes tú? ¿Se dan cuenta? A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. No olvidemos que por ejemplo, en Corintio, la comunidad cristiana que él estaba formando era una minoría, era un grupo chiquito en relación a todos los que vivían ahí. Y entonces él estaba que convencía poquito a poquito, y claro, había mucha gente que pensaba lo que él está escribiendo acá, ¿no? Los enemigos, y los que no conocían a Cristo, los que no creían en lo que él decía, todos ellos tenían la peor opinión de Pablo, ¿no? Y que eran la mayoría, como digo, en todas las ciudades donde él empezó a evangelizar, ¿no? También, claro, claro. Y donde él evangelizaba, habían otros que llevaban la palabra de Jesús. Le digo el caso más notorio porque lo escribe el propio Pablo, es Apolo. Apolo es otro predicador, otro catequista de mucha fuerza, y Pablo lo reconoce como mucho más locuaz. Miren, pero acá no deja de haber humildad. De hecho, Pablo se pone como el más humilde y se da con Pablo él mismo. Se da con Pablo, ¿no? Entonces, algunos dicen de mí, podríamos leer en lo que ha comentado Karim. Algunos dicen de mí, mis cartas son enérgicas y severas, pero en cambio mi presencia resulta insignificante y mi palabra despreciable. Se pone pero en el suelo, ¿no? Pero aún así, con esas limitaciones, miren lo que logra hacer. El gran evangelizador, el fundador del cristianismo, con esas limitaciones. Y repito, nos hace pensar, y yo, ¿por qué no? Si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Y les digo, hermanos, es cuestión de comenzar. Es cuestión de comenzar. Al principio uno se justifica, ¿no? Se da razones. No, todavía no estoy listo, me falta. ¿Pero qué te falta?
No tienes que hacer grandes discursos teológicos. Es dar testimonio de Jesús en tu vida. Y en fin, ¿no? Lo que estamos viendo a lo largo de todos nuestros estudios del Nuevo Testamento. A ver, continuemos, hermanos. Seguimos con el capítulo 10 para terminar. Una sola diapositiva. Enorgullezcanse en el Señor. Y esto entre signos de exclamación, con fuerza. Enorgullezcanse en el Señor. Siéntanse orgullosos del Señor. ¿Quién puede leer? Yo leo. Ya, Julia, gracias. En realidad, no pretendemos ponernos a la altura de algunos que se elogian a sí mismos, ni compararnos con ellos. El hecho de que se midan con su propia medida y se comparen consigo mismos demuestra que proceden neciamente. Nosotros, por nuestra parte, no nos gloriamos más allá de lo debido, sino que usamos la medida que Dios mismo nos ha fijado al hacernos llegar hasta ustedes. En efecto, no nos excedemos en nuestro derecho. Nos excederíamos si no hubiéramos ido, pero nosotros fuimos para anunciarles la buena noticia de Cristo. Nosotros no nos gloriamos más allá de lo que corresponde, aprovechándonos de los trabajos ajenos. Al contrario, abrigamos la esperanza de que al crecer la fe de ustedes, se amplíe nuestro campo de acción, siempre de acuerdo con nuestra norma de conducta. Así podemos llevar la buena noticia a regiones más alejadas todavía, sin entrar en campo ajeno ni gloriarnos en el trabajo de otros. El que se gloria, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Gracias, Julia. Qué lindo eso final, ¿no? Lindísimo. El que se gloríe en el Señor. No, no es que me recomiendo a mí mismo, dice, sino aquel a quien el Señor recomienda. El que se gloríe en el Señor. Si hay un aplauso, el aplauso es un aplauso que damos juntos al Señor. El que esté al frente o tomando la palabra en esta reunión, en este diálogo en comunidad, simplemente es un actor, es un agente, pero es Jesús el que nos mueve y el que nos une. Y es su palabra y su mensaje de lo que hablamos. Entonces no es que yo diga, ay, mira qué capa fulana, qué capo sultano, no. Es por la gloria de Dios, que se gloríe en el Señor. Lindísimo es, ¿no? Nos lleva a ser humildes siempre, a no tener una actitud de, ay, qué lindo hablo, o qué lindo habla tal persona. No, si no estamos hablando de nosotros. Somos portavoces de un mensaje distinto, que es el mensaje de Jesús. Me gusta, adelante. Aquí también vemos que como Pablo fue el primero en llevar el mensaje, esta buena noticia, el Evangelio a estas comunidades, se da el problema de que vinieran otras personas y el problema es que criticaban a Pablo para, digamos, hacerse dueño del mensaje, ¿no? Es como si hay una regla no escrita entre los vendedores, ¿no? De una compañía, digamos, ¿no? Si alguien va a ofrecer un producto a un sitio, no puede venir otro vendedor y hablar mal de ti para venderle el mismo producto a esas personas, ¿no? Claro, están poniendo el producto, ¿no? Pero en este caso el mensaje, eso es lo que dice Pablo, porque al final
Dice, incluso si van a un lugar donde ya se ha predicado el Evangelio, no lo hará, o sea, Pablo no lo haría enalteciéndose a sí mismo, ¿no? Sin reconocer el trabajo que otros han hecho en ese lugar, ¿no? Eso es lo que le faltaba a los otros. Los otros, en lugar de reconocer el trabajo que Pablo ya había hecho en el lugar, trataron pues de maletear, como se diría, de maletearlo y de no reconocerle nada, ¿no? Ese era el problema que se estaba aconteciendo en aquí en esta comunidad. Augusto, y el ejemplo que pones me parece magnífico, ¿no? El ejemplo del mundo actual, en la situación que vivimos, me parece clarísimo, ¿no? Una compañía X que manda un vendedor a un territorio, el vendedor hace su mejor esfuerzo, no puede ir otro después a vender lo mismo y todavía queriendo desprestigiar al primero, porque lo que logra es desprestigiar el producto. Esa es una competencia terrible, insana, negativa. Me parece excelente el ejemplo. Y aplicado al tiempo nuestro, hay tanto terreno, hermanos, hay tanto terreno para ser testigos de Jesús, para dar nuestro testimonio, pero sin embargo nos quedamos en el mismo terrenito que está trabajando alguien y ahí vamos un poco como la cizaña, ¿no? Entonces, cosas que vemos que suceden. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad de la palabra de Dios, de verdad, tanta. Cuando en otra parte del Evangelio se nos dice la, la cosecha es muy grande y los obreros son pocos, eso está ahí también. La cosecha, la mies es grande y los obreros son pocos. Sin embargo, somos tres, somos cuatro y vamos a trabajar en en el mismo campo. No, mira todo lo que hay por hacer. A ver, entramos al capítulo 11. Los prometí en matrimonio con Cristo. Es una sola diapositiva. Pablo dice, los prometí en matrimonio con Cristo. Miren qué lindo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesús y su iglesia hacen una alianza, un matrimonio que se representa en la boda en Caná. ¿Se acuerdan de esa boda en Caná donde Jesús transforma el agua en vino? Que sella esa alianza de Jesús y su pueblo. Que ya no va a ser el pueblo de Israel, sino es el pueblo, la comunidad de seguidores, que ahora somos más o menos 2 millones, perdón, 2.000 millones en el mundo. Tremendo, ¿no? Entonces, los prometí en matrimonio con Cristo. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Sí, Cuchi, un ratito Cuchi levantó la mano. ¿Quieres leer Cuchi o Ok, era otra ok. cosa? Sí, por favor. A ver, sí, sí. Gracias. Los prometí en matrimonio con Cristo. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles
por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Gracias, Cuchi. Miren cómo insiste Pablo en las líneas finales de esta perícopa. Aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto a conocimiento, ¿no? Entonces él reconoce que tiene limitaciones en la elocuencia, en la fuerza y la velocidad con la que habla. ¿Qué habría? Pues no tenemos más información, pero a cada rato salen elementos que nos hacen pensar en esas limitaciones que ya comentamos. Ahora, entonces cuando nos prometen matrimonio con Cristo, nos habla de la relación de nosotros, comunidad, iglesia, con Jesús. No hay que entenderlo de otra manera, que no tendría sentido. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En el segundo párrafo está hablando, me parece que ya en otra parte hemos leído y que se refiere a los falsos profetas, ¿no? Si alguien viene con otro evangelio, con otro mensaje, ciertamente lo tolerarían, o sea, él como que les encara que incluso podrían escuchar a un mensajero falso, ¿no? A un falso profeta. Y él reclama pues que él y todos los apóstoles son los que llevan el mensaje verdadero, ¿no? Claro. Me parece. Sí, 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 bien, bien propio. Y Pablo va a insistir, y como tú dices, no lo hemos leído en otra parte, ¿no? Si alguien viene a hablarles un evangelio diferente, bótenlo de aquí, no se dejen confundir por nadie. Por muy bonitas palabras que use, si habla algo diferente, no lo reciban. A ver, Augusto, adelante. Este es el sarcasmo que Pablo utiliza, ¿no? Dice, a estos que se consideran apóstoles por excelencia, o en otro lugar también le dicen, o los superapóstoles, ¿no? O sea, ellos vienen aquí y se consideran más que uno que ya ha hecho el trabajo, ¿no? Y también es interesante cómo Jesús es puesto como el novio, ¿no? Algo que en el Antiguo Testamento Dios siempre ha puesto como el novio del pueblo de Israel, ¿no? Israel era la novia, ahora la iglesia es la novia, y Jesucristo mismo le dice, ¿no? Cuando le dicen en los evangelios y le dicen, ¿y por qué tus discípulos no ayunan, ¿no? Y le dicen, no es propio que cuando el novio está presente, ellos no van a ayudar. Ya llegará un momento en cuando se lleven al novio que ellos podrán ayudar, ¿no? Eh, eh, o sea, Jesucristo prácticamente está en una forma velada diciendo, ¿no? Que Él es Dios, ¿no? Y esto lo reconoce Pablo y lo plasma también aquí, ¿no? Que la comunidad, lo ideal es esa unión con Cristo, ¿no? Llegar a esa unión con Cristo esponsal, en donde así como el esposo y la esposa se convierten en una sola carne, nosotros debemos llegar con Cristo a convertirnos también en uno solo, ¿no? Esa unión. Ujú, excelente, Augusto. Y como tú dices, está presente todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Esta alianza de Dios con su pueblo. Este matrimonio en el que no hay vino, en que no hay amor, en que la gente que forma el pueblo de Dios le saca la vuelta cada rato, al punto que los profetas hablan de infidelidades y tratan al pueblo de prostituta, ¿no? Horrible, pero con una dureza tremenda. Y el caso más fuerte, el profeta, ¿se acuerdan? El profeta que se casó con una prostituta, Oseas, ¿no? Entonces, la comparación es absolutamente válida. Guillermo, adelante.
Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera remarcar lo que dice Pablo al final del primer párrafo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad de vida a Cristo. Ese es el temor que tiene él y por eso es que se refiere antes que los presenta a ellos, está muy celoso de ellos porque el celo que él tiene proviene precisamente de haberlos convertido y teme que como seres humanos, con esa naturaleza débil que tiene el ser humano, se puedan dejar corromper interiormente. Eso quería enfatizar acá en esta parte de esta perícopa, al final del primer párrafo. Sí, Gracias. clarísimo, gracias, clarísimo. ¿En qué sentido entonces Pablo dice yo soy celoso de ustedes con el celo de Dios? Claro, nosotros como pueblo vamos a fallarle al Señor en esta alianza, no es cosa menor. Para él, para Pablo, como lo había sido en la historia del pueblo de Israel, es lo más importante de la vida. Y en lo más importante fallamos. Y cuando nos va mal, nos arrepentimos y le prometemos, Señor, ayúdame que esta vez es la última. Otra vez la cosa se recompone y volvemos a fallar. Y esa es la constante en el Antiguo Testamento. Un Señor, Dios, que es fiel en su relación y fiel en el cumplimiento de sus promesas, y un pueblo que es sacahueltero al máximo, infiel todo el tiempo, infiel tanto en el amor a Dios, al único Dios verdadero, como también infiel en cuanto a el maltrato al prójimo, el maltrato al otro, el olvidar al otro, el explotarlo, el no ser generoso, el no ser compasivo, y cosas que los profetas repiten. Ahí los profetas entonces, en su forma, en un estilo diferente, pero tienen el mismo mensaje de Jesús, guardando las distancias que quieran. No es que no le digo que sea igual, pero hay una coherencia absoluta entre el mensaje de los 15 profetas que nos presenta el Antiguo Testamento, como que escriben documentos, y la enseñanza de Jesús. Una coherencia total. ¿Alguien más, hermanos? A ver si no avanzamos. Seguimos con capítulo 11. Una sola diapositiva. No fui una carga financiera para nadie. Acá él mismo se está como descargando. No, ojo, yo me he preocupado de no ser una carga, de no ser un hijito de ustedes. Yo me he esforzado y se va a ver en la vida de Pablo cómo se ganaba la vida Pablo, porque él se da tiempo para su predicación, pero su chamba era en el oficio que había aprendido en su familia, y era tejer la lona para hacer carpas, tiendas o velas para las embarcaciones. Eso es lo que Pablo había aprendido, ese era su oficio, y en eso es que Pablo se sostiene. Incluso dicen que cuando Pablo estaba trabajando en algún taller y hablaba a la vez que trabajando hablaba, y los que trabajaban con él lo escuchaban. O sea, trataba de ser productivo siempre y no depender de la caridad. A ver, ¿quién puede leer? Y vamos a decir, ¿Yo puedo leer? adelante, Graciela. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias, aceptando su ayuda.
para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo, que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar, entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Mire, su fin será digno de sus obras. Como decir en otro momento, cuando Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Su fin será digno de sus obras. No fui gravoso para nadie. O sea, dice, no he sido una carga para nadie. Pero sí reconoce que no es carga, porque el mensaje está dirigido, recordemos, a los corintios. Pero habla de los macedonios, de quienes sí recibe apoyo. Porque tampoco es que no tuviera apoyo, no, de ninguna manera. O sea, pero no se hacía una carga, no era como un hijo más que estira la mano. En fin, entonces el tema no queda del todo dilucidado, pero se entiende creo el mensaje que Jesús nos transmite. Jesús, digo, Pablo. A ver, Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera preguntarte que nos expliques la aparente discrepancia que hay entre esto. Pablo no quiere ser gravoso y se precia de no haber sido gravoso nunca, porque cuando no ha trabajado, como lo acabas de decir, sin embargo, los hermanos que vinieron de Macedonia le dieron lo que él necesitaba, o sea, nunca le faltó, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre evitó serles una carga. Sin embargo, en un pasaje del Evangelio, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles que vayan, que lleven poca carga, etcétera, y les dice, porque acreedor es el trabajador a su salario. Y esto se debe interpretar como que todo el que presta un servicio debe ser retribuido. Claro, ¿Es así o no es así? claro. Buena observación, muy buena observación. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque como dice bien Guillermo, hay una aparente contradicción. Total. El obrero, como dice en el Evangelio de Jesús, el obrero merece su salario y él dice, yo no he sido carga para ustedes. Entonces, el detalle de la situación particular, antes les había insistido a los corintios que no sean mezquinos, que no sean tacaños, porque los iban a comparar con la generosidad de los macedonios. Algo hay que no conocemos. Cómo era la generosidad de unos y la poca generosidad de otros, en fin. Pero finalmente la posición es que todo obrero merece su salario, ¿no? Pero que el hecho de esperar ese salario no sea un motivo para que la gente hable mal y critique. Pero a ver, escuchémonos, ¿no? Augusto, adelante. Es interesante ver estos apóstoles, ¿no? Que está hablando, estos falsos apóstoles que está hablando Pablo, ¿no? Eh, Se sabe que traían un evangelio un poco distinto, ¿no? Porque eso ya no los explicó en la diapositiva anterior, ¿no? Y que venían con cartas, algunos de ellos con cartas de recomendación de Jerusalén, o sea, que eran más o menos de esa zona, ¿no? O sea que probablemente si no conocieron a alguno de los 12 o quizás al obispo de Jerusalén, ¿no? Se me ocurre por lo que se conoce es que pudieron ser judaizantes, ¿no? De esa secta judaizante
que transmitían el Evangelio, pero con un corte más ligado al Antiguo Testamento y con costumbres que debían seguirse la rigurosidad del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces esto quizás es lo que Pablo critica, ¿no? Y obviamente lo hacían con tácticas tratando de desprestigiar el evangelio que proclamaba Pablo, que era un evangelio pues distinto, más abierto, una nueva alianza, que la que ellos lo trataban de desprestigiar para ellos proclamar algo en donde la circuncisión todavía tenía validez, donde probablemente la comida debía ser cuidada, la impureza, la pureza, entonces probablemente algo de eso haya, ¿no? En esas peleas. Ujú. Clarísimo, sí, sí, de acuerdo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Y me parece que también en algunos capítulos, o en la primera carta creo que leímos, donde incluso hay un título, donde Pablo defiende que todo el que proclama la palabra de Dios, que le dice obrero, se merece un apoyo, ¿no? Material, ¿no? Incluso con esos términos creo que lo dice. Y siempre lo deja a la generosidad, o sea, a la voluntad. En ningún momento él dice, están obligados. Él siempre dice, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus decisiones, ¿no? O sea, deja ver que hay una necesidad material de todos los que se dedican a predicar el Evangelio, pero también tiene que haber una generosidad de parte de los que escuchan, ¿no? Entonces, no es como en algunas personas piensan de que todos están obligados, incluso actualmente. Hay gente que piensa que es una obligación. Puede ser una obligación moral, puede ser una obligación de repente espiritual, pero en la práctica depende de cada uno en realidad, ¿no? Y los sacerdotes también lo tienen claro, ¿no? No es que, como alguna vez hubo una crítica que por qué el Estado peruano le daba dinero a la iglesia. Alguna vez conversamos de eso también en nuestras reuniones, ¿no? Y no es que les pague el sueldo, como mucha gente dice, ¿no? Que les pague el sueldo a los sacerdotes. Eso es totalmente falso, una desinformación, ¿no? Y hasta malintencionada a veces, ¿no? Gracias. Claro, claro. Y miren cómo queda el diezmo. En toda esta discusión, cómo queda el diezmo, ¿no? Pablo no reclama el diezmo. Y es algo muy judío. A ver, Julia, adelante. Manuel Pablo, eh, estoy recordando hace más o menos unas 3 semanas que estudiamos esta parte eh, en Lectio Divina, donde decía que el Señor mandaba a sus discípulos de dos en dos y los enviaba a evangelizar y que no lleven doble muda, que no lleven sandalias para reposición, que no lleven bolsa, que él iba a darle la provisión. Y recuerdo que en ese momento conversamos acerca de lo que debíamos hacer nosotros en el momento de evangelizar, de salir a evangelizar, y él iba a proveer todo lo que necesitamos, ¿no? Pienso que Pablo sabría esta parte, pero como tenía tantas personas que no estaban de acuerdo en muchos puntos con él, él trataba de, como dice él, no ser gravoso, en el sentido de lo que él se proponía. Pero sí pienso definitivamente que tenía claro que Dios lo protegía y lo proveía completamente, ¿no? Ujú, Esa ujú. es mi opinión. Sí, sí, de acuerdo. Bien, bien, Julia. Perfecto. A ver, Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera insistir en el tema de los servicios que ofrecen los sacerdotes, los presbíteros en las parroquias, ¿no? Todos sabemos que hay diferentes niveles socioeconómicos en una población cualquiera que sea esta.
pequeña, mediano, grande. Y hay algunos sitios, algunas parroquias en las que, por decir, celebrar un matrimonio es mucho más caro que en otras. Eh, entonces, eh, aquí viene todo lo que está en boca del Señor Jesús acerca de lo que han recibido gratis, tienen que darlo gratis. Creo que lo hemos visto anteriormente también Bien, en sí. esos términos, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, no deberíamos recibir en una parroquia que nos digan, este sacramento cuesta tanto, este otro cuesta tanto, ¿no? Los sacramentos, un amigo sacerdote me dijo hace muchos años, los sacramentos deben entregarse gratuitamente. Pero claro, yo entiendo perfectamente que una parroquia tiene sus necesidades, porque desde que uno asiste, tienen un mobiliario, unas bancas, un altar que tiene manteles, unos vasos sagrados, las mismas hostias que tienen que ser consagradas, tienen que adquirirlas porque no tienen ellos quien las prepare. Hay gente, monjitas especializadas en preparar esto. Entonces, hay toda una estructura en la que interviene la economía. La economía no está fuera ni del hombre ni de la iglesia, Así es. pero eh, 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 lo que tendríamos que tomar como criterio sería el tema de que debemos dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, como el caso de la viuda del Evangelio, ¿no? Que esa ofrenda tiene mucho más valor para el Señor que la que ofrece el rico, ¿no? Que saca de lo que le sobra y entrega. Yo te cuento como anécdota, eh, yo trabajé, no voy a mencionar el lugar porque no quiero que se preste a malas interpretaciones. Trabajé en el banco de crédito en un lugar donde tuve oportunidad de relacionarme con la iglesia local. Y ahí tenía su sede el jefe de esa jurisdicción eclesiástica, ¿no? Y era una zona agrícola. Y entonces, cuando había pasado la cosecha, el jefe de la iglesia local y personalmente a visitar a los más importantes agricultores para pedirle su contribución. Y estos señores estaban acostumbrados a recibir esa visita y a cumplir, porque consideraban que era una especie de obligación moral o religiosa contribuir con la iglesia en la medida de lo que habían ganado, ¿no? Entonces, siempre está este tema porque lo vemos hasta la fecha. Se presentó en el Antiguo Testamento, está en la época de Jesús y lo vivimos cotidianamente nosotros. Miren, este grupo, estamos de todas partes, ¿no? Yo vivo en Lima, pero ahora estoy fuera de Lima. Pero hay gente del norte, del sur, hay gente de Colombia, etcétera. Y en muchos sitios las realidades son diferentes unas de otras. Pero creo que los problemas que observamos en la Iglesia Católica son finalmente los mismos y ya están anticipados en boca de Pablo, en boca del Señor Jesús y también en el Antiguo Testamento. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Augusto, adelante. Sí, solo quería comentar lo que decía la Madre Teresa, ¿no? Hay que dar hasta que duela, ¿no? Ya cuando te duela lo que estás dando, ahí paras, ¿no? No es cuestión de quedarse desproveído, pero siempre hay que dar no solo de lo que te sobra, sino hasta que realmente sientas que vas a tener que hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Y algo que se ve también, algo que de lo que estamos leyendo que se ve en la realidad, es que, por ejemplo, hay parroquias que de lo que reciben ayudan a otras parroquias que por su ubicación o la situación económica donde viven, no pueden obtener los recursos suficientes para su mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí las parroquias de Pacasmayo, de toda esta zona, ayudan a las parroquias de Pacarpay, Pacarpaypa, no, ¿cómo se dice? Pacarpampa, que queda en la Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces llevan ayuda varias veces al año y hacen misiones
para llevar unos víveres, dinero, ¿no? Esa es una colecta, ¿no? Y eso es muy parecido a lo que hacían aquí con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Ujú. Claro, excelente. Hermano, estamos con la hora, pero a ver, ¿qué nos falta? ¿Estamos? No, son dos, no. Vamos a quedar aquí, en el 11:15. Sí, tomo nota para ser precisos de dónde nos quedamos. Hasta aquí quedemos, hermanos. No quiero abusar de su tiempo, es la hora. Entonces, ¿algún comentario final que quisieran hacer?